La historia que conocen no es más que el catálogo autorizado de los hechos. Pero ¿qué hay de los manuscritos abandonados en las sombras? ¿Qué revelaban realmente aquellos textos condenados como prohibidos, herejes o perdidos? Soy el curador. Bienvenidos a los archivos de Códice Oculto. Hoy, he recuperado de la bóveda uno de los expedientes más controvertidos. Estamos ante un texto que desafía directamente la narrativa establecida y lo que creíamos saber. Combinando una profunda investigación de archivo con análisis de inteligencia artificial, descifraremos la verdad oculta entre líneas. El sello se ha roto. Adentrémonos en el misterio que ocultan estas páginas. ¿Y si el Evangelio de Marcos que conocemos fuera, solo una parte de la historia? Una versión, digamos, para todos los públicos, mientras que otra, más larga y mucho más mística, fue reservada para unos pocos y luego desapareció. Hoy nos metemos de lleno en uno de los mayores misterios de los estudios bíblicos, el llamado Evangelio secreto de Marcos. La misión es desentrañar esta madeja, un descubrimiento increíble, un contenido polémico, una desaparición misteriosa y la batalla académica que lleva viva más de medio siglo. Y es una batalla que se libra sobre un terreno increíblemente frágil, porque toda esta controversia, todas las teorías y acusaciones giran en torno a un único documento, una carta atribuida a Clemente de Alejandría, un teólogo muy importante del siglo II. Pero lo más increíble es que el manuscrito original de esa carta se ha perdido. Solo nos quedan fotografías. Y claro, con esto ya tienes montado el lío. Se crea un debate donde, como no hay pruebas físicas, las interpretaciones lo son todo. La verdad es que la historia del descubrimiento ya de por sí es de película. El protagonista es Morton Smith, un profesor de historia antigua de la Universidad de Columbia. Y la escena es... verano de 1958, el antiguo monasterio de Marsaba, en mitad del desierto de Judea. Es que suena al inicio de una novela, no a un hallazgo académico. Totalmente. Y ahí está Smith rebuscando en la biblioteca y se topa con un libro impreso del siglo XVII. No parece gran cosa, pero al final, en las páginas que se habían dejado en blanco, alguien había copiado a mano un texto en griego. O sea que no era un manuscrito antiguo, sino la copia de un manuscrito antiguo. Exacto. El análisis de la caligrafía, la paleografía, determinó que la escritura era del siglo XVIII, así que era una copia relativamente reciente de algo que supuestamente era mucho más antiguo. La famosa carta de Clemente de Alejandría a un tal Teodoro. Smith, lógicamente, se da cuenta de que tiene algo gordo entre manos, pero el libro pertenece al patriarcado griego y no se lo puede llevar. Y no se lo puede llevar, claro. Exacto, no se lo puede llevar. Así que hace lo que puede, le saca varias fotografías en blanco y negro y lo vuelve a dejar en su sitio. Y aquí es donde empieza el primer giro extraño de la historia, ¿no? Porque según las fuentes, él anuncia el descubrimiento en 1960, pero no publica sus libros más importantes sobre el tema hasta 1973. 13 años. Eso es muchísimo tiempo en el mundo académico. Me imagino que sus colegas empezarían a arquear la ceja. Desde luego. Ese lapso de tiempo fue la primera semilla de la duda. La gente se preguntaba, si tienes un descubrimiento de esta magnitud, ¿por qué tardas tanto en publicarlo? Pero el misterio se vuelve mucho más denso cuando el manuscrito original, esas páginas escritas a mano, desaparece por completo. Espera. ¿Desaparece así sin más? Bueno, no fue una cosa de un día para otro. Y es importante recalcar que Smith no fue el único que lo vio. Después de él, al menos otros 3 académicos confirmaron haber visto el manuscrito en Marsaba. O sea, no fue una invención suya. Ah, vale, eso es importante. El problema vino después. En 1977, el libro fue trasladado a la Biblioteca del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén. Y allí, según los registros, el bibliotecario separó las páginas manuscritas del libro impreso. La razón oficial fue para fotografiarlas mejor. Suena como mínimo sospechoso. Separarlas para fotografiarlas mejor. Y justo entonces se les pierde el rastro. No hay ningún registro de quién tuvo acceso, qué pasó exactamente con esas páginas. Ninguno. A partir de 1990, silencio absoluto. Las páginas se esfumaron.
O sea que al final lo que pasa es que toda la investigación actual, todo el debate, depende exclusivamente de las fotos en blanco y negro que hizo Smith en 1958 y de otro juego de fotos en color que se hicieron en la Biblioteca del Patriarcado justo antes de que se perdieran. La base material es casi inexistente. Unas fotos de un manuscrito perdido. Eso lo convierte todo en un terreno pantanoso. Pero, para que entendamos la magnitud del lío, ¿qué es lo que decía esa carta? Tenía que ser una bomba para causar todo este revuelo, y para que, quizás, alguien tuviera interés en que desapareciera. Pues sí, el contenido es dinamita. La carta, escrita supuestamente por Clemente, le explica a este Teodoro que el evangelista Marcos no escribió una, sino dos versiones de su evangelio. La primera, en Roma, supervisada por Pedro, sería la que conocemos hoy, la canónica, una versión para el público general. La versión apta para todos los públicos, por así decirlo. Exactamente. Pero luego, según la carta, Marcos se fue a Alejandría y allí, usando sus propias notas, creó un evangelio más espiritual, un texto para iniciados, para aquellos que estaban listos para avanzar hacia el conocimiento, lo que en griego se llama gnosis. Este sería el evangelio secreto. Pero Clemente no está escribiendo esto en plan, oye, Teodoro, te cuento un secreto fascinante. Hay una intención detrás, ¿verdad? Por supuesto, el propósito de la carta es totalmente polémico. Clemente le escribe a Teodoro para refutar a un grupo gnóstico, los carpocracianos. Los acusa de haber conseguido una copia de este evangelio secreto y de haberla corrompido, de haberla falsificado para justificar prácticas que él considera inmorales. O sea, su jugada es muy inteligente. No niega que exista un evangelio secreto, porque eso le quitaría credibilidad, sino que dice, sí, existe, pero el vuestro es falso. Yo tengo la versión auténtica y os voy a dar la interpretación correcta. Es una estrategia brillante. Reclama la autoridad sobre el texto. Les dice, en esencia, ese texto es nuestro, es ortodoxo, y vosotros lo habéis pervertido. Y para demostrarlo, rechaza explícitamente un ritual que los carpocracianos supuestamente practicaban basándose en su versión corrupta, una ceremonia del hombre desnudo con hombre desnudo. Madre mía. Ya entiendo por dónde van los tiros. Y para ilustrar la versión correcta, la que él defiende, Clemente cita dos fragmentos de ese evangelio secreto. Eso es. El primero es el más largo y el que ha generado toda la controversia. Según Clemente, este pasaje debería insertarse en el capítulo 10 de nuestro Evangelio de Marcos. Narra cómo Jesús en Betania resucita a un joven rico, una historia que recuerda muchísimo a la de Lázaro en el Evangelio de Juan. Hasta ahí, nada demasiado escandaloso. Un milagro más. Cierto, pero la historia continúa. 6 días después de ser resucitado, el joven va a ver a Jesús por la noche. Y aquí viene el detalle clave. Va desnudo, cubierto solo por una tela de lino. Y en ese encuentro nocturno, a solas, Jesús le enseñó el misterio del reino de Dios. Desnudo y misterio nocturno, la combinación de palabras ya es explosiva. ¿Y el segundo fragmento? El segundo es mucho más corto y casi críptico. Dice simplemente que, más tarde en Jericó, Jesús no recibió a la hermana del joven, a su madre y a Salomé. Es casi una nota al margen, pero toda la dinamita, como bien dices, está en esa primera escena. El joven desnudo, la enseñanza secreta durante la noche. Vale, y si el texto ya era una bomba, me imagino que la interpretación que hizo su descubridor, Morton Smith, fue lo que prendió la mecha. Totalmente. Smith no se limitó a decir «he encontrado un texto antiguo interesante». Fue mucho más allá. Propuso una teoría radical que pretendía reescribir los orígenes del cristianismo. Según él, el cristianismo primitivo no era como lo imaginamos, sino una religión de misterios muy parecida a los cultos a Mitra o a Isis que existían en el Imperio Romano. ¿Y qué papel jugaba Jesús en esa teoría? Para Smith, Jesús no era solo un predicador, era un mago, un magus, que realizaba rituales secretos de iniciación bautismal para un círculo muy cerrado de discípulos. Y la prueba definitiva era esa escena nocturna. ¿No me digas qué? Sí. Para Smith, el encuentro del joven desnudo con Jesús era la descripción de uno de estos rituales de iniciación, una ceremonia que, según él, podría haber incluido una unión espiritual y no descartaba que también una unión física o sexual. ¡Wow! Un momento.
porque aquí ya no estamos hablando de una variante textual o de un milagro desconocido. Esto es dinamita pura. Es proponer que el núcleo del cristianismo primitivo era un culto mistérico con rituales secretos, posiblemente sexuales, liderados por Jesús. Ahora entiendo perfectamente por qué se desató la tormenta. Es que lo cambiaba todo. Y como era de esperar, el debate se desvió por completo. Dejó de ser un análisis filológico del texto para convertirse en un juicio sobre el propio Morton Smith. Las fuentes que hemos revisado señalan cómo sus críticos empezaron a usar su vida personal como arma arrojadiza. Su supuesta homosexualidad, su ateísmo declarado, sus famosas enemistades académicas, todo se usó como motivo para una posible falsificación. Se convirtió en un ataque ad hominem en toda regla. Le acusaron de inventárselo todo para probar que Jesús era homosexual, o, como llegó a escribir un académico, que todo era una broma cínica de un gay para reírse de la academia liberal. El debate se volvió personal, hostil y muy desagradable. Y nos devuelve a la pregunta clave. ¿Con solo unas fotos, cómo demonios se puede saber la verdad? Aquí es donde el campo de batalla se divide. La primera gran teoría es, lógicamente, la de la falsificación moderna, que todo fue un engaño brillante y retorcido de Morton Smith. ¿Y qué pruebas hay a favor de eso? Porque acusar a un académico de este calibre de falsificación es muy grave. El argumento más famoso lo presentó Stephen Carson, quien afirmó haber encontrado en las fotos un temblor del falsificador. Sostenía que la caligrafía no era fluida, que mostraba una vacilación propia de alguien que no escribe con naturalidad, sino que está imitando cuidadosamente un estilo que no es el suyo. Vale, eso parece una prueba bastante sólida. Caligrafía temblorosa igual a falsificador. Parecía, pero esa teoría ha sido muy cuestionada. Otros paleógrafos han dicho que ese supuesto temblor es un rasgo normal en la escritura de la época y no prueba nada. Pero la prueba más fuerte en contra de la falsificación vino de los propios archivos de Smith. Al revisar sus notas personales, se encontraron borradores donde se le ve sufriendo para traducir y entender el texto griego. Hombre, eso no tiene ningún sentido. Si tú has escrito el texto, no necesitas pelearte con la traducción de tu propia creación. Sería como un dramaturgo que no entiende sus propias obras. Exacto. Además, muchos expertos en griego antiguo insisten en que el lenguaje de la carta es demasiado bueno, demasiado idiomático y complejo para haber sido escrito por un no nativo como Smith. Dicen que huele a griego antiguo auténtico. Vale, los argumentos en contra de la falsificación parecen sólidos, sobre todo y de las notas de traducción, pero aún así, ¿no podría ser una falsificación extremadamente sofisticada? ¿Alguien que quisiera dejar un rastro falso para dar credibilidad a su engaño? ¿Se ha considerado esa posibilidad? Se ha considerado, sí, la idea de una doble falsificación, pero a muchos les parece demasiado enrevesado. Por eso, la mayoría de los académicos, aunque no todos, se inclinan por pensar que el texto tiene un origen antiguo. Pero claro, eso no resuelve el problema, solo abre un nuevo abanico de posibilidades. Un nuevo laberinto. ¿Cuáles son las opciones dentro de la teoría antigua? Hay tres principales. La primera es la del propio Smith, que el Evangelio secreto es una versión más antigua y completa de Marcos. O sea, que nuestro Evangelio canónico es en realidad una versión censurada y abreviada de este texto original. Es la visión que se llama protocanónica. La segunda opción es muy distinta, la del centro clementino. Un cento, como nos explican las fuentes, es como un collage literario, un patchwork hecho con frases y fragmentos de otras obras. Exacto. La idea aquí es que la carta es de Clemente, sí, pero los pasajes del Evangelio que cita no son de un Marcos secreto, son una creación del propio Clemente. Él mismo los escribió, cosiendo frases de aquí y de allá que sonaban a Evangelio, para combatir a los gnósticos con sus propias armas. Les dices, ¿queréis conocimiento secreto? Aquí lo tenéis, el de verdad, el nuestro. Una especie de fake news piadosa para ganar una batalla teológica. Me parece fascinante. ¿Y la tercera opción? La tercera es el pastiche gnóstico, que el texto es antiguo, del siglo II, pero no es ni de Marcos ni de Clemente. Sería una creación de los propios círculos gnósticos que Clemente estaba intentando refutar. En este caso, Clemente estaría citando un texto de sus enemigos para desacreditarlo. Falsificación del siglo XX. Texto original de Marcos, creación de Clemente o creación gnóstica. El debate parecía completamente estancado en estas opciones. Pero, por lo que he visto en las fuentes, ha surgido una nueva vía que lo cambia todo otra vez.
Así es la hipótesis más reciente, de 2023, propuesta por Geoffrey Smith y Brent Landau. Y lo que hacen es sacar el debate del callejón sin salida del siglo XX versus siglo II. Proponen que el texto no es una falsificación de Morton Smith, pero tampoco es de Clemente, de Alejandría. Su teoría es que es una falsificación de la antigüedad tardía, creada en algún momento entre los siglos V y VII. Otra época distinta. ¿Y con qué propósito? Si no era para reescribir la historia del cristianismo, ¿para qué tomarse tantas molestias? El objetivo, según ellos, era mucho más local y específico. Creen que el texto fue creado, muy probablemente, en el propio monasterio de Mar Saba, donde se encontró siglos después. Y la motivación no era una gran revolución teológica, sino algo mucho más mundano: política interna monástica. ¿Política interna? ¿Una disputa entre monjes? Básicamente, la historia del joven amado por Jesús, que recibe una enseñanza secreta por la noche, podría haber sido creada para intervenir en debates sobre la disciplina y las relaciones de mentoría entre los monjes mayores y los novicios más jóvenes. Era un tema muy delicado y recurrente en el monacato de la época. Claro, crear una historia así, atribuírsela a la inmensa autoridad de Clemente de Alejandría y que encima parezca parte del Evangelio de Marcos, le daría un peso brutal a tu argumento en una disputa local. Nuestra forma de enseñar a los novicios está santificada por este texto secreto. Esa es la idea. Explicaría la altísima calidad del griego y su familiaridad con la tradición bíblica, pero lo situaría en un contexto mucho menos explosivo. Ya no se trata del Jesús histórico, sino de la vida interna de un monasterio en Palestina varios siglos después. Desplaza el origen y con ello cambia por completo el significado y la intención del texto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de todo este recorrido nos encontramos ante un laberinto con 4 salidas posibles. El texto podría ser del siglo II, del siglo VI, una copia del XVIII o una falsificación del XX, un descubrimiento de película, un contenido escandaloso, un manuscrito perdido, y 0 consenso. Y es muy probable que nunca lo haya, sin el manuscrito. Más allá de si es auténtico o no, la controversia del Evangelio secreto de Marcos es un espejo fascinante. Refleja cómo la ausencia de pruebas físicas se convierte en un lienzo en blanco que rellenamos con nuestros propios prejuicios, con guerras académicas, con el deseo de proteger una narrativa establecida. Es un caso de estudio perfecto sobre los límites del conocimiento histórico cuando la evidencia material se desvanece. ¿El texto es real o no? Pero escuchándote, quizás la pregunta más interesante no es sobre el pasado, sino sobre nosotros. Más allá de su origen, ¿qué nos dice esta fascinación que no se acaba con un evangelio secreto sobre esa necesidad tan humana de buscar verdades ocultas, versiones alternativas de las historias que nos definen? ¿Qué revela toda esta batalla sobre nuestra propia relación con la autoridad, el secreto y lo que consideramos conocimiento?